Gracias, diputado Pablo Lorenzini. Tiene la palabra el diputado Pepe Aún. Gracias, presidente. Bienvenido, ministro. El principal instrumento contra la desigualdad no es otro que la organización de los trabajadores y la negociación colectiva. Chile, entonces, tiene pocos instrumentos para luchar contra la desigualdad, porque la tasa de sindicalización es una de las más bajas del mundo desarrollado y obviamente menor todavía es la tasa de negociación colectiva, es decir, la proporción de trabajadores que efectivamente está en condiciones de negociar el excedente producido por las empresas es muy bajo y por lo tanto el desequilibrio entre trabajadores y empresarios en Chile es gigantesco. ¿Por qué comienzo diciendo esto? Porque esta realidad hace que la fijación del salario mínimo sea la principal negociación colectiva y por lo tanto uno de los principales elementos de lucha contra la desigualdad, uno de los principales factores de reducción de las desigualdades. Y por eso, por su intermedio, presidente, le quiero decir al ministro que a mí me parece francamente inaceptable que se haya anulado la discusión del salario mínimo como proceso de negociación colectiva y me parece escandaloso que el ministro, 24 horas antes de enviar el proyecto al Parlamento, sin decirle siquiera a los trabajadores que ha de enviarlo al día siguiente, sin decirle siquiera la cifra que va a reajustarse el salario mínimo, simplemente para tomarse una photo opportunity que diga después que hubo diálogo, en circunstancias que de toda evidencia no hubo ninguna conversación y menos todavía una negociación. El solo hecho de anular la discusión del salario mínimo como proceso de reflexión colectiva, como proceso de negociación colectiva entre el Estado y los trabajadores, a mí me lleva a votar en contra. Lo segundo que quiero decir es que yo valoro y felicito al ministro por las buenas cifras de crecimiento y de empleo. Y hay que decirlo con todas sus letras. Pero al mismo tiempo le quiero decir que es completamente insoportable para la sociedad chilena que se pueda tener empleo y ser pobre. El 77% de los pobres de Chile no es pobre porque esté desempleado. El 77% de los pobres de Chile tiene empleo, pero tiene un empleo sin retribución digna. Y saben ustedes, el 58% de los indigentes también tiene empleo y sin embargo es indigente, a pesar de tener empleo. Tenemos un problema gravísimo entonces de la calidad del empleo, de la dignidad, de la retribución que reciben los trabajadores por su aporte al desarrollo. En tercer lugar, quiero decir, el gobierno dice que con este reajuste tendremos el salario mínimo más alto de América Latina, porque corrige el precio del dólar, lo calcula a los mercados negros y dice estamos por encima incluso de Argentina y Venezuela, que considerando el cambio oficial están encima nuestro. Pero yo quiero decir lo que importa no es la cifra del salario mínimo, sino en la relación entre el salario mínimo y el ingreso per cápita mensual, porque obviamente tendremos un salario mínimo más grande que Haití, pero Haití tiene menos de $1.000 de per cápita y nosotros vamos ya acercándonos a los 15.000 y en consecuencia, como nos aporta la Biblioteca del Congreso en su documento, lo que hay que analizar es la relación entre el ingreso mínimo y el per cápita mensual. Y en esa relación, el documento de la biblioteca nos muestra que en 2010 esa relación se redujo, que en 2011 esa relación volvió a reducirse, que en 2012 esa relación volvió a reducirse. Es decir, que en términos relativos, que es lo que importa, cómo evoluciona el salario mínimo en relación al crecimiento del conjunto del país, ha ido en detrimento en lugar de continuar avanzando. Hoy día
en términos relativos, el salario mínimo es menor como piso de dignidad que el que teníamos en el 2009. No digo yo que de un día para otro nosotros podamos pasar de un salario mínimo X a un salario mínimo de X más 50% o 70%. Lo único que digo es que el Estado chileno, este Parlamento, la sociedad entera, debe fijar un horizonte de dignidad ética para la retribución del trabajo. Debe fijar un horizonte en el cual se iguale el salario ético con el salario fijado por ley, de manera que tener empleo y ser indigente sean incompatibles, que tener empleo y continuar siendo pobre sea incompatible. Fijemos ese itinerario, por su intermedio, presidente, fijemos ese itinerario, establezcamos un itinerario para llegar a un salario mínimo digno. Yo voy a votar en contra, por supuesto voy a votar a favor de la idea de legislar, porque no podría oponerme a que se discuta aquí en el Parlamento el mejoramiento del salario mínimo, pero voy a votar en contra de todos los guarismos, porque a mí me parece que Chile puede muchísimo más. Chile puede muchísimo más. Se nos ha dicho innumerables veces, se nos amenaza con el desempleo, se nos amenaza con la crisis. Aquí mismo se rechazó hace muy pocos meses que el salario mínimo llegara a 200.000 pesos, cuando incluso el diputado Godoy, imagínense, incluso el diputado Godoy pedía superar los 200.000 pesos en la discusión del año pasado. Y sin embargo, el gobierno dijo no. Y resulta que el 11 de marzo el presidente nos anuncia que va a subir a 200.000 pesos, sobre 200.000 pesos, pero evidente, si estamos en 193, aunque hubiera subido un 3%, estaríamos sobre los 200.000 pesos. Digamos las cosas como son. Podemos elevar el salario mínimo de manera considerable, sin alterar la economía, por lo menos para dar una señal de que avanzamos en la dirección del objetivo nacional. Y el objetivo nacional no puede ser otro que la igualación del salario ético y del salario mínimo. No puede ser otro que eliminar la compatibilidad actual, la convivencia incestuosa del empleo con la indigencia, del empleo con la pobreza. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pepe Aúl. Tiene la palabra el diputado Lautaro.